Hola, gracias por acompañarnos. Soy Hernán Moret y con Jorge Chío hacemos Tiempo Presente. Es un ciclo de entrevistas que aborda la realidad de los últimos 50 años de la historia argentina a los ojos de libros escritos por periodistas. Hoy nos acompaña Joaquín Morales Solá para hablar del asalto a la ilusión. Muchas gracias por acompañarnos, Joaquín. Gracias a ustedes por la invitación y por recordar ese libro de hace tanto tiempo. Sí, que lamento no haber traído para hacértelo firmar. Una joya que nos permitió, desde el título, ya ver cómo se opacó una estrella que fue esperanzadora para los argentinos, ¿no? Que fue el presidente Alfonsín. Que fue el presidente Alfonsín. Y uno de los temas que me gustaría abordar para empezar es, la historia es benévola, ¿no? Especialmente con los que murieron o los que ya son viejitos, en el caso que ya no está. Pero Alfonsín tuvo sus luces, pero también tuvo sus sombras, ¿no? De hecho, el título refleja el final, ¿no es cierto? Así es. A ver, lo primero que me gustaría hacer es, que está en el libro reflejado, es que cómo toma el país el presidente Alfonsín. Yo creo que fue en las condiciones más adversas que tomó un presidente, si bien es cierto que después Carlos Menem toma el país con hiperinflación, ¿no? Pero, a ver, Alfonsín venía de una posguerra, el país estaba en una posguerra después de la guerra perdida de las Malvinas. La posguerra significa muchas cosas, pero la más fundamental es que aísla al país económicamente de todo el mundo. Prácticamente en default, con unas Fuerzas Armadas desprestigiadas, pero muy fuertes todavía en su poder militar, como económico, militar. Tenían un presupuesto que hoy debe ser 5 veces más de lo que es actualmente. Tenía un peronismo que no se resignaba a haber perdido por primera vez una elección, y además en condiciones libres. No había ningún impedimento al peronismo en 1983. Por lo tanto, era un peronismo mucho más agresivo, digamos, que el que se conoció después, sobre todo en los años 90. Con unos sindicatos que tenían mucho más poder que ahora. ¿Por qué? Porque aquel país de Alfonsín, con todos los defectos que tenía, el que era Alfonsín, era un país con el 4% de desempleo, era un país con el 3-4% de pobreza, con el 2% de indigencia. Es decir, que todos los trabajadores estaban sindicalizados. El sindicalismo era muy fuerte, cosa que después, con el decurso del tiempo, el trabajo informal y la desocupación, que es lo que nos está pasando hoy, terminaron convirtiendo en más importante a los movimientos sociales que representan a los informales y a los desocupados, que a los sindicatos que representan a los formales, porque hay más desocupados e informales que formales en la actividad. Pero en ese momento los sindicatos tenían un enorme poder. Entonces tenía, con minoría en el Senado, una minoría bastante significativa, en un sistema bicameral como el argentino, que toda decisión del gobierno tiene que ser aprobada por las dos cámaras. Si una la rechaza, es suficiente. Y con la asignatura de cumplir con la promesa que él había hecho en la campaña electoral, que era hacer justicia con la revisión del pasado, la violación a los derechos humanos. Pero él había sido muy claro, había dicho, tienen que pagar los que dieron las órdenes, no los que las cumplieron, pero nunca pudo instrumentar legalmente eso. Entonces primero se hizo el juicio a la Junta, que fue un hecho inédito en el mundo, y que le dio a Alfonsín un prestigio internacional enorme, pero no se detuvo ahí, el proceso siguió, y eso terminó en Semana Santa del 87. Por otro lado, la economía, yo creo que el presidente Alfonsín, las luces que lo alumbran al presidente Alfonsín, y creo que lo que más se recuerda de él, es su vocación democrática, su tolerancia al que piensa distinto, su vocación al diálogo, y eso que tenía que dialogar con un peronismo mucho más duro, mucho más cerril de lo que conocemos ahora.
era un peronismo con Sadi, con Lorenzo Miguel, con Ubaldini, pero él aceptó. Dice, bueno, yo no puedo disponer quiénes van a ser los líderes de mi oposición, y son estos, por lo tanto voy a dialogar con ellos. Ese clima se creó, no había grieta. Se dialogaba, digamos, todo el mundo dialogaba. Yo me encontré, me acuerdo, en muchísimos restaurantes y lugares donde peronistas y radicales hablaban todo el tiempo. No había discursos agresivos de parte del gobierno, fundamentalmente hacia la oposición. Y había una negociación muy permanente sobre las cuestiones, porque no había otra manera sino el Senado trababa todo el gobierno. En eso, en la revisión del pasado, creo que Alfonsín, esas son las luces que alumbran. El problema de Alfonsín fue la política económica. Empieza nombrando a Bernardo Grispum, un hombre, en primer lugar, un hombre con pocas pulgas, como se diría, un hombre muy, muy impetuoso, agresivo a veces, y que tenía un conocimiento de la economía de 20, 30 años atrás. Él había sido funcionario de Ilia, no tenía un conocimiento cabal de la economía que ya entonces había cambiado mucho con respecto de 20, 30 años atrás. En lo energético especialmente, ¿no? Bueno, sí, claro. Eso le lleva a él perder un año con Grispum, que no lo llevaba a ningún lado y que la situación económica se deterioraba cada vez más. Hasta que encuentra en Juan Zurruil y después en Rodolfo Terraño también, como ministro de Obras Públicas, pero fundamentalmente en el equipo de Zurruil, estaban ahí Machinea, que fue ministro de Economía después de la Rúa, Broderson, digamos, un equipo que era mucho más moderno, que tenía un concepto mucho más ortodoxo de la economía y que provocó algo que no se pudo repetir después nunca más, que es desindexar la economía. Con lo cual, desindexar la economía significa que la inflación no necesariamente se lleva a los precios, a las tarifas y a los salarios. Había un método donde, digamos... Con el Plan Austral. Con el Plan Austral. El Plan Austral fue, digamos, su gran éxito, que duró hasta el 87, donde tuvo que inventar el Plan Primavera del 85, pero le permitió en el 85, con una baja inmediata de la inflación, en el 85 ganar las elecciones de mitad de mandato y ganar muy bien. Y entonces empieza ahí el lado oscuro de Alfonsín, que es, en primer lugar, pensar en proyectos elefantiásicos políticos, el tercer movimiento histórico, la Segunda República, que lo alejan, eso lo lleva a hacer muchas concesiones, que lo alejan del camino ortodoxo y serio que estaba siguiendo Zurruil en el Ministerio de Economía. Por otro lado, los famosos equilibrios partidarios, que Alfonsín era muy respetuoso de eso, demasiado respetuoso, lo lleva a contradicciones. Él, por ejemplo, esto me parece un ejemplo claro de Alfonsín, de lo que fue manejando la economía. Él va a Houston y dice un discurso muy importante para las grandes empresas petroleras, en la que incluso hace una autocrítica de la anulación de los contratos petroleros por parte de Ilia. Cuando viene acá, nombra de secretario de Energía a Conrado Storari, que había sido el que anuló los contratos petroleros en la época de Ilia. ¿Por qué? Por el equilibrio partidario. Entonces, esto va a todo esto después de la derrota ya del 87, producto de la crisis económica, pero también del problema de Semana Santa, de la insurrección militar de Semana Santa. Él después de la derrota del 87 incorpora a dirigentes sindicales al gobierno.
dirigentes sindicales que, vuelvo a repetir, eran dirigentes sindicales con mucho poder. Con lo cual, entre, digamos, la convivencia en un mismo gabinete de dirigentes sindicales que pedían cada vez más y que además lo que querían era que ganara en la elección presidencial próxima su partido, que era el peronismo, y la conducción económica de Zurbuil, que no tenía nada que ver con esa otra corriente, hace un gobierno Esquizofrénico. que es esquizofrénico y que además se traba en sus propias decisiones. Eso termina, obviamente, con un deterioro importante de la situación económica primero, la salida de Zurbuil ya en el año 89 y la hiperinflación posterior, ¿no? Este es el lado oscuro, digamos. Un presidente que supo crear un clima de convivencia importante en el país. De alguna manera él tuvo enfrentamientos, ¿no? Con el campo, con los militares, ¿te acuerdas del tractorazo? Él tuvo algunos sí, con la iglesia tuvo, con la iglesia tuvo el problema del divorcio. Y el Congreso Pedagógico. Claro, pero fundamentalmente el del divorcio. Que en realidad Alfonsín, y en eso, viendo bien la historia, no hay más, hay que reconocerle que él tenía que cumplir con la Corte Suprema de Justicia. Sí, las Cortes, la primera institución que establece el divorcio en la Argentina es la Corte Suprema de Justicia. Es como el caso del aborto en Estados Unidos. Claro, donde dice, la Constitución garantiza los suficientes derechos como para que una persona pueda decidir si se divorcia o no. Y autoriza un divorcio, obviamente la Corte siempre trata caso por caso, ¿no? Un caso. Y claro, la opción era que hicieran cola los que se querían divorciar en la Corte Suprema de Justicia o que el gobierno, que es lo que debe hacer, acepte esa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la convierta en ley. Es lo que hizo Alfonsín. Con los militares tuvo el enfrentamiento de que los que cumplieron órdenes... hubo un enfrentamiento porque ahí hubo una maniobra, una treta, un ardid del peronismo en el Senado. Alfonsín hace la ley de obediencia de vida diciendo, bueno, los que dieron las órdenes tienen que pagar sus culpas, refiriéndonos a las violaciones de derechos humanos y a la ruptura del orden constitucional. Pero los que cumplieron las órdenes, no. Eran las tres juntas, ¿no? Claro, esta era la ley. Ahora el Senado, por iniciativa del senador neuquino Elías Zapag, incorpora un párrafo. ¿Sí? Los que cumplieron las órdenes, los que dieron las órdenes y los que cometieron delitos aberrantes. Con lo cual volteaba toda la ley. ¿Por qué? Porque para llegar a la justicia, a la conclusión de si el delito fue aberrante o no, tenía que investigarlo a todos. Eso termina en Semana Santa. Y cuando el presidente Alfonsín cometió otro error, que fue ir a verlo a Aldo Rico, en todo caso lo hubiera llamado a la Casa de Gobierno, hubiera mandado ¿Por qué? Porque tenía que prometerle una nueva ley, que era la ley del punto final. Obviamente el gobierno de Alfonsín nunca aceptó que la ley de punto final haya salido como consecuencia de una negociación. De la negociación con Aldo Rico, pero fue así. Las casualidades. O sea, Joaquín, disculpa, Semana Santa lo vio la historia antes y hoy como un éxito de Alfonsín, pero en realidad, por lo que está comentando, lo debilitó. Lo debilitó tremendamente, Claro. tremendamente. Claro. En primer lugar, el presidente nunca debía ir donde estaban los insurrectos. En todo caso, si el señor Aldo Rico, como decía en ese momento, no quería voltear al gobierno, ni mucho menos, sino garantizar la situación de los que habían cumplido órdenes durante el gobierno militar, lo debió invitar a la Casa de Gobierno para negociar en el despacho del presidente. O debió mandar al ministro de Defensa con las garantías suficientes, pero nunca hacer eso. Eso lo debilitó muchísimo, tal lo debilitó que esto fue en abril. ¿Sabes por qué lo hizo o no? Yo creo que estaba muy asustado. Okay. Quiso garantizar el resultado. Yo creo que cuando él vio
que no tenía un ejército para reprimir, ni tampoco él tenía la voluntad de reprimir, ¿eh? Porque, ojo, reprimir era correr sangre. Cosa que después Menem lo hace con el general Balsa al frente, en otras circunstancias, porque Menem le había dado muchas concesiones a los militares a cambio de la disciplina. Cuando rompen la disciplina, dice, no, los pactos no se rompen, y reprime a sangre y fuego, con el general Balsa, que se gana así la jefatura del ejército por todo el mandato de Menem. Pero Alfonsín no tenía ejército para reprimir, ni tampoco tenía ganas de reprimir. Y como Aldo Rico y todos los entonces cara pintada le mandaban mensaje, no lo queremos voltear a usted, lo que queremos es asegurarnos de que cumplan la condena lo que nos dieron la orden, pero no nosotros. Entonces él fue, y yo creo que ahí cometió un gran error. Lo debilitó, y bueno, esto fue en abril de 1987, y en octubre de ese año pierde la elección de mitad de mandato. Y el tractorazo también fue sobre el final, ¿no? También fue sobre el final. Plaza de Mayo. Claro, ¿por qué? Porque también él ahí se enfrenta, digamos, con los sectores rurales que habían sido los eternos históricos aliados del radicalismo, más aún, eran los que financiaban las campañas electorales del radicalismo. Claro, porque en la opción entre radicales y peronistas, las organizaciones, sobre todo la sociedad rural, y el CRAI, que ya existía, la Federación Agraria. Y la base política radical era los hacendados. Claro, porque tenían la opción, era o el radicalismo o el peronismo. Algunas decisiones que él toma, que afectan a los productores rurales, esto provoca una gran decepción. Porque si no, este es nuestro gobierno, dicen los productores rurales. ¿Cómo nos hace esto? Esto no podía ser el peronismo, pero no el radicalismo. Y después está la política exterior, que yo ahí en el libro revelo un dato, una información que nunca se supo, porque, digamos, cuando Alfonsín es el primer gobierno democrático que asume en Sudamérica, pero estaban bastante avanzados los procesos de democratización en Brasil y Uruguay. Pero el gran problema era Chile, porque en Chile había un jefe militar poderoso, con una enorme fuerza militar, descomunal fuerza militar, y con un gran apoyo social. Pinochet tenía un gran apoyo social. ¿Y qué es lo que lo mantenía Pinochet en el gobierno? Las fuerzas guerrilleras que seguían actuando, haciendo terrorismo, inclusive habían intentado matarlo a Pinochet en un atentado cuando viajaba en auto desde su casa al Palacio de la Moneda, al Palacio Presidencial. Entonces Alfonsín dice, no, mientras estos señores guerrilleros sigan haciendo terrorismo, Pinochet va a estar cada vez más fuerte. Ahora, ¿con quién se habla? Voy a hablar con el referente, el líder intelectual de ellos. Y se va a Cuba a hablar con Fidel Castro. Esas son las negociaciones, claro, que vos comentás. Claro, que se sabía, digamos, que obviamente, porque fue un viaje público, un viaje de Estado, del viaje de Alfonsín a Cuba, pero nunca se supo qué había ido a hacer, o qué había... Y él va a Cuba a decirle a Fidel Castro, por favor, dígale a la guerrilla chilena que deje de hacer terrorismo porque le está haciendo un gran favor a Pinochet. ¿A usted le gusta Pinochet? Decía. No, decía Fidel Castro, de ninguna manera. Bueno, entonces, dígale a la guerrilla que... Y así se consigue, efectivamente, la guerrilla después empieza a mermar mucho su actividad terrorista y se entra ya en el proceso que termina con la democratización de Chile, ¿no? Que es ya cuando asume el nuevo presidente Eulin en Chile, el nuevo presidente civil elegido democráticamente, ya Alfonsín estaba fuera del Patricio gobierno. Aylwin, ¿no? Pero lo invitan a Alfonsín. Alfonsín está en un lugar muy importante en todas las ceremonias, porque claro, la dirigencia política chilena sabía
de esa gestión que Alfonsín había hecho y que había hecho posible la democratización de Chile. ¿Se hizo coordinada con Estados Unidos? Se hizo coordinada con Estados Unidos. Sería lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Así que el gran fallo de El gran fallo la fue sombra económico. es básicamente lo económico. Porque Alfonsín, a ver, no tenía experiencia en el Estado. Alfonsín era un político de la vieja, con los viejos estilos, de conversar con el adversario, de creer en las elecciones, de creer en la relación de fuerza parlamentaria, todo eso. Pero no tenía experiencia en el manejo del Estado. Alfonsín solamente había sido 2 años diputado nacional antes de ser presidente. Era la única experiencia que tenía. Y se encontró con el país que les acabo de describir. Fundamentalmente con un país que tenía que recomponer su economía a partir de un gran aislamiento producido por la posguerra, por una posguerra perdida además, por una guerra perdida, donde además había una gran actividad de Gran Bretaña diciendo, no, estos señores perdieron la guerra y yo no confío, decían los británicos, nosotros no confiamos en ningún gobierno argentino hasta que no demuestre lo contrario, hasta que no demuestre que es un buen gobierno. Pero ahí tenemos una de las conclusiones importantes, ¿no? El impacto económico de esa guerra. Obvio. Que obviamente condiciona a Alfonsín, pero condiciona la economía argentina, claro, digamos, condiciona, ¿no?, la economía argentina. Condiciona la relación con Europa, porque en ese momento se acababa de incorporar Gran Bretaña a la Unión Europea como miembro pleno, era muy bien recibida, condiciona la relación con Estados Unidos. No nos olvidemos que Gran Bretaña fue siempre, lo sigue siendo, el principal aliado internacional de Estados Unidos. Digamos. ¿Compararías a Argentina de ese momento con Rusia de este momento? En principio Argentina era Occidente, así que teóricamente no, pero Rusia también estaba cerca de Estados Unidos hasta hace poco, digamos, y de Europa. Sí, pero a ver, digamos, Rusia tuvo siempre una características muy especiales. Siempre quiso ser un imperio, desde los zares, los soviéticos, Putin, nunca se resignó a perder Crimea, por eso va y la toma, nunca se resignó a perder Ucrania, está la verdad. Digamos, y esto en la historia de Rusia, aún con Putin, que es un zar, la historia de Rusia es que necesita un zar, se llame zar, se llame secretario general del Partido Comunista o se llame Putin, sin rango nobiliario nomás. Claro, es que en esta vocación imperial que tiene Rusia, siempre se estuvo a los choques con Europa y con Estados Unidos. Larvados, disimulados, por momentos llevados con buenas relaciones, pero esa vocación imperial de Rusia le impidió siempre un acercamiento realmente firme y sólido con Europa y con Estados Unidos. En eso no tiene ningún parecido con la Argentina. Nosotros no tenemos ninguna vocación cierto. imperial. Y estamos más cerca de Occidente de lo que estaba Rusia hace 2 años también. Claro, así es. Y desde el punto de vista de la historia, digamos, mirando de allá para acá, ¿vos qué lección te parece que el gobierno de Alfonsín nos debería dejar para no cometer los mismos errores? A ver, yo creo que hay cosas que ya, y espero que la sociedad argentina lo esté aprendiendo. En primer lugar, que la economía, como decía Keynes, con la economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar sus consecuencias. Y creo que acá se han tocado todas las melodías posibles con la economía, con tal de no tocar la melodía correcta. Y así nos está yendo. Es increíble cuando uno habla con los diplomáticos extranjeros que están en Buenos Aires, no se explican por qué este país que tiene tanta potencialidad, petróleo, gas, minerales, litio, la Pampa, uno de los mayores proveedores y productores de alimentos del mundo, le vaya tan mal. Cada 10 años, cada 8 años esté en la misma,
con una inflación alta, con que le faltan dólares, con que tiene deudas que no puede pagar. Y yo creo que es porque nos cansamos de tocar melodías que no eran la melodía correcta. Siempre queríamos hacer algo novedoso. Cuando en la crisis del 2001, antes de la devaluación de Remelenikov, pero ya se empezaba a hablar de la devaluación, el entonces presidente del Banco Central, Mario Blecher, un economista que yo respeto mucho, habló con un economista que entonces vivía, un señor Tanzi, que muy conocido, tiene un efecto Tanzi inclusive, que se llama así. Vito Tanzi. Sí, y le dice, mire, acá en el gobierno quieren devaluar. Venimos de esta situación, se le explica la convertibilidad 1 a 1. Bueno. Y estamos pensando en distintas alternativas que se la quiero plantear. Y Tanzi le dice, un momento, Blecher. En las bibliotecas hay manuales con todas las devaluaciones que se hicieron en la historia de la humanidad. Tomen uno, el que ustedes quieran, pero no inventen nada. No inventen nada. Esto me parece que es, para toda la economía, una enseñanza clave. Síntesis. No inventemos nada más. Hagamos lo que hacen todos los países serios del mundo. Bueno, con esta conclusión me parece que ya podemos irnos tranquilos. Te agradecemos muchísimo por haber estado gracias a ustedes, con nosotros y Muchísimas por gracias. habernos iluminado con tus pensamientos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes también.